Los vikingos vivían esparcidos por el norte de Europa. Los romanos llamaban al frío y escarpado hogar de los nórdicos Escandinavia. Era una tierra extraña y misteriosa. Remota y escasamente poblada. Una tierra donde el fuego y el hielo se encontraban. Fuerzas naturales indomables gobernaban la tierra. Y estaba rodeada por los fríos océanos del norte. Al principio, los vikingos vivían pacíficamente a lo largo de la costa de Escandinavia, en particular alrededor de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero en poco tiempo los nórdicos zarparon en sus barcos para aterrorizar Europa. La historia comenzó alrededor del año 793 de nuestra era. Los barcos dragón vikingos de pronto aparecieron en las costas de las Islas Británicas. Su blanco era el pequeño monasterio isleño de Lindisfarne, un importante destino de peregrinaje en el norte de Inglaterra. El monasterio era hogar solo de monjes. Los hombres devotos eran ricos y pacíficos. Defendían sus tesoros solo con palabras, no con armas. Pero los vikingos consideraban débil al dios cristiano. Un dios que no creía en luchar, que murió en la cruz y no podía proteger a su pueblo, era un concepto extraño para los nórdicos. Así que la valiosa propiedad de los monjes era considerada un blanco fácil para un asalto vikingo. El monasterio estaba cerca del mar. Una vez que sus barcos llegaban a la costa, intentaban atacar rápidamente y de sorpresa. Era la típica estrategia vikinga. No acostumbraban a planear a largo plazo. Los guerreros de los barcos eran temerarios y endurecidos en batalla. El crucial asalto sobre el monasterio no era el primero para ellos. Tesoros no vigilados como estos eran una enorme tentación para los merodeadores. Para cuando los monjes notaron a los extranjeros, ya era demasiado tarde. El asalto al monasterio de Lindisfarne marcó la entrada de los vikingos en la historia mundial. Cuando los monjes vieron los barcos vikingos en el horizonte, los guerreros habrían estado aquí, parados en el monasterio. Para los monjes eso habría sido una experiencia traumática. Lo veían como una señal de cosas peores por venir y tenían razón. Los asaltos continuaron, hasta que finalmente los monjes fueron obligados a abandonar el monasterio. Para muchos en esos días, estos hombres altos y fuertes que no conocían el temor ni la clemencia personificaban el terror puro. Los vikingos eran famosos tanto por su brutalidad como por su valentía. Los berserkers elevaron particularmente los límites de la violencia. Eran los guerreros más rudos de todos, una especie de tropa élite. Los clérigos no tenían oportunidad contra estos atacantes. Lo único que les restaba eran sus oraciones. La mayoría de ellos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. De vuelta en casa, los abundantes despojos les daban a los guerreros saqueadores poder y honor.
Se llevaban todo lo que podían subir a sus barcos y se dividía entre ellos más tarde. Lo único que dejaban atrás era muerte y destrucción. El ataque al monasterio fue solo el principio de un reinado de terror. Los muy temidos barcos dragón ahora aparecían a menudo a lo largo de la costa británica. A principios de la Edad Media, la mitad de Europa vivía temerosa de los ataques vikingos. Eran los combatientes más exitosos de su tiempo, a pesar de que su equipo dejaba mucho que desear. Usualmente no poseían cota de malla y sus armas eran básicas. Casi ninguno de ellos usaba casco, en especial ninguno con cuernos. Estos son un mito. Los cascos con cuernos son un invento hecho famoso por las óperas de Richard Wagner. Se especula mucho sobre los legendarios berserkers. Algunos expertos creen que pudieron haber consumido hongos intoxicantes antes de la batalla, pero ambos causan náusea. Es posible que usaran otras plantas que también pudiesen actuar como intoxicantes, incluyendo un hongo hallado en los granos que al parecer causaba alucinaciones. Y morder sus escudos pudo haber generado una especie de autohipnosis. Pero la mayoría cree que estas tropas de élite se animaban gritando para alcanzar un frenesí de adrenalina. Esto libera hormonas que hace a los guerreros menos susceptibles al dolor. Actualmente creemos que era el espíritu de guerra y no sus armas lo que hacía a los vikingos guerreros tan efectivos. Era una época en la que la mayoría era violenta, pero tal vez los vikingos más que cualquier otro entendían cómo funcionaba la violencia. Incluso daban nombres a sus espadas para celebrarlas. Fragor de la batalla, sedienta de sangre, enemiga de la vida. Estas espadas no eran mejores que otras, pero eran gran parte integral de la vida de su propietario, posesiones importantes. Podemos compararlo con quienes actualmente dan nombres a sus botes o autos. Pero las armas más importantes eran sus barcos. Allí era donde los escandinavos estaban en su elemento. No solo construían los barcos más rápidos de su época, sino también los más confiables. Sus incursiones iban desde las costas de Escandinavia hasta las playas del Báltico, los monasterios de Inglaterra y de Renania, los puertos de Francia y España, hasta Italia. Los vikingos atacaban centros de comercio por toda Europa.